Ahora sí no me acuerdo ya. A ver, listo. Entonces, sacamos factor común y nos queda aquí 15 más 10x menos 25x al cuadrado, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, solamente saqué factor común, ¿no? Ahora miren, la definición del trabajo es la integral desde una posición inicial hasta una posición final de una fuerza por el diferencial de posición. Esa es la definición de trabajo, que también puede ser, miren, yo sé que la masa, aquí, la masa por la aceleración es la fuerza. Entonces aquí voy a tener masa por aceleración por dx, ¿verdad? Listo. Y ahora, yo sé que la aceleración es igual a el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y ahora, ¿qué pasa si esto de aquí yo lo multiplico por un dx y un dx? ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Miren, esto de aquí ya sabemos que nos forma la velocidad. Entonces nos va a quedar así, que la aceleración va a ser velocidad dv sobre dx. Listo, entonces ya tengo la expresión de aceleración. Lo que voy a hacer es introducirla aquí. Entonces me va a quedar masa por v dv sobre dx por dx, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, esto de aquí me va a quedar aquí por el dx. Y ya sabemos que esa es una integral. Entonces, dx con dx se va y me queda masa. Aquí me queda velocidad por el diferencial de velocidad desde una velocidad inicial hasta una velocidad v. Ya, listo. Entonces, nosotros integramos y nos queda 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿ya? Listo, esto de aquí es del trabajo total o también llamado trabajo neto, ¿ok? Listo, entonces miren, eso de ahí se los recuerdo para utilizar esa definición aquí. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar esta parte. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar esas dos definiciones, la de 1/2 de la masa por la diferencia de cuadrados de las velocidades. Ahora, vamos a utilizar también esta primera definición, porque aquí tenemos una fuerza que está en función de ¿quién? En función de la posición, ¿verdad? Entonces vamos a poner esa fuerza. Yo sé que el trabajo neto va a ser desde una posición inicial. Mire, si me dice que la posición inicial es el 0, que es donde se empieza a mover la bala, hasta el 0,6, que es hasta el final del cañón de donde se dispara la bala. Por la fuerza, ¿verdad? Aquí iría la fuerza, mire, que es la que va aquí. Entonces, aquí pongo la fuerza, que ya sabemos que es 1000, 15, más 10x menos 25x al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por el diferencial de x. Listo, entonces, ya sabemos que esto de aquí sale el 1000, ¿verdad? Y nosotros vamos a integrar esto de aquí. Pero vamos a hacerlo directo ya, porque esto ya la mayoría ya sabemos integrar, entonces vamos a hacerlo directo ya. Aquí adentro me va a quedar así 15x más, aquí sería x al cuadrado y ese 2 pasa a dividir a 5x al cuadrado, ¿verdad? Menos 25x al cubo sobre 3. Ya, listo. ¿Y esto evaluado en qué puntos? En 0 y 0,6. Entonces, esto de aquí me va a quedar 1000. Y aquí me queda 15 por 0,6 más 5 por 0,6 al cuadrado menos 25 tercios por 0,6 al cubo. Ya, esta sería la primera parte. La segunda parte sería evaluarla en 0, pero nosotros vemos que todas están
dependiendo de X, entonces va a ser todo 0 por 15, 0, 0, 0 por 5, 0, y 0 por 25 tercios, 0. Entonces simplemente me quedo con el 0,6. ¿Cuánto queda eso de ahí? Déjenme hacerlo en la calculadora. O sí, a ver, me ayudan por favor, ¿cuánto queda eso? A ver, 15 por punto 6. Queda 9, ¿verdad? Entonces aquí me queda que el trabajo va a ser 9 joules. Listo, pero recordemos que esto aquí es trabajo neto. Este es el trabajo neto, pero ahora, el ejercicio no me está pidiendo que yo determine el trabajo neto, sino que determine la rapidez de la bala. Ahora, recordemos que el trabajo neto también se puede reescribir como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ya sé que el trabajo neto es 9, entonces sería 9 es igual a un medio de la masa, que la masa ya sabemos que es 0,1. Pero recuerda que le había sacado factor común 1000, sería 9000. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, aquí va un 1000, ¿verdad? Ya, se me había pasado ese pequeño detalle por alto, gracias. Ya, listo, entonces ya sabemos que sería aquí 9000, ¿verdad? 9000 joules. Ese es el trabajo neto. Miren, así es como se pierden puntos en el examen por cosas pequeñitas, como me pasó a mí. A ver, listo. Entonces aquí ya sabemos que la velocidad inicial es 0, ¿verdad? ¿Sí? Porque el ejercicio me está diciendo que considere que se empieza a mover. O sea que es una velocidad, puede que sea una velocidad, pero es muy, muy pequeña, que en las cantidades físicas se puede considerar despreciable. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser por velocidad final al cuadrado. Entonces, simplemente despejamos, ¿verdad? Ahora, miren, por si acaso, aquí también pueden escribir en vez de 0,1, ya sabemos que esto es 1 sobre 10, ¿verdad? Entonces, pasamos todo esto a multiplicar y me queda 1000 por 9 por 2 por 10 es igual a la velocidad final al cuadrado. Pero como yo no quiero el cuadrado, ¿qué hago? Le saco la raíz. Entonces, la velocidad final va a ser igual. ¿Cuánto queda eso de ahí? Queda 424.26. 424.26 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces ya estaría resuelto el problema. Hasta ahí, me avisa si alguien tiene alguna duda. Me avisa si alguien tiene alguna duda. Nadie tiene duda, si no, para continuar ya con el otro ejercicio. Sí, ¿podrías repetir nuevamente la, La definición de trabajo. la definición de trabajo neto con las integrales, por Ya, un favor? momento ya. Creo que ya todos copiaron, entonces, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá ya. A ver, miren, yo sé que el trabajo, la definición del trabajo es la integral de la fuerza por el diferencial de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, desde un x inicial hasta un x final. Ahora, yo también sé que esto de aquí yo lo puedo reescribir como, en vez de la fuerza, puedo poner masa por aceleración por de x, ¿verdad? Y por si acaso, aquí yo puedo escribir una fuerza variable en función de la posición, ¿sí? Que es lo que hicimos hace un momento. No es una fuerza constante porque ustedes se dieron cuenta que es en función de la posición.
¿ok? Entonces, si la fuerza es variable, ¿quién es la que está variando? Porque la masa para el estudio de nosotros es constante, ¿verdad? Constante, ¿ya? Entonces, ¿quién debe variar? La velocidad, esa es la que va a variar. ¿Ya? Listo. Entonces, quiere decir que la velocidad yo tengo que escribirlo de alguna forma que me quede en función de mis derivadas, ¿verdad? Que la derivada, recuerde que le representa el cambio de algo respecto a algo. Entonces, yo sé que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa si yo lo multiplico por un diferencial de posición? Yo sé que esto de aquí es velocidad, ¿verdad? Entonces me va a quedar así, que la aceleración va a ser velocidad por el diferencial de b sobre el diferencial de x. Entonces ya tengo aquí la aceleración. Lo que voy a hacer es introducirla aquí. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. El trabajo neto o trabajo total va a ser ¿qué cosa? La masa por la aceleración. ¿Pero qué es la aceleración? La aceleración va a ser velocidad por el diferencial de b sobre de x, y eso multiplicado por el diferencial de x. Miren, recordemos que todo esto de aquí es aceleración. Entonces, ¿qué sucede con el diferencial de x? Se va y me queda masa por velocidad por el diferencial de velocidad. Entonces, si yo quiero integrar y yo ya tengo los límites, simplemente pongo desde una velocidad inicial hasta una velocidad b. Ya sabemos que esto de aquí, ¿qué es? Trabajo neto. ¿Ya? Listo, entonces integremos para que nos quede una expresión más formal. Y nos quedaría, o sea, considerando que ya tenemos las ecuaciones y todo eso, nos quedaría así. La masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, evaluado en qué punto, en velocidad inicial y en b. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me queda masa por velocidad final al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces, miren, voy a sacar como factor común la masa y también el 1/2, ¿no? Entonces, aquí me queda el 1/2 fuera, la masa, y dentro me queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, aquí tenemos lo que es la definición de trabajo también, trabajo neto, ¿sí? Ahora sí quedó claro. Simón, gracias. Ah, listo. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos con el Lo siguiente. vas a subir, ¿no? Sí, sí, de ley. Ya, pues, gracias. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Déjame buscar el siguiente ejercicio. A ver, vamos con el de acá. Dice, un bloque de 4 kilogramos en reposo se le aplica una fuerza horizontal que varía con la posición, tal como se muestra en la gráfica adjunta. Considere para el bloque y la superficie el coeficiente de rozamiento cinético y que se desplaza desde un x igual 0 hasta un x igual 6. Determine, literal A, la fuerza horizontal, literal B, la fuerza de fricción, literal C, trabajo neto, y literal D me dice la rapidez que adquiere al realizar ese desplazamiento. A ver, listo. Entonces, otra cosa que también me olvidé de mencionarles es que miren, esto de aquí es más o menos así.
ya, suponiendo que yo tengo aquí una curva que está la fuerza en función de la posición. Si yo calculo esto de aquí, desde un A hasta un B, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente yo aquí? Yo estoy aplicando un diferencial, ¿verdad? Así, tipo curvas, ¿sí? Y estoy hallando esto de aquí. Entonces, ¿cómo yo hallo la sumatoria de todo eso? Sí, recordemos que entonces el trabajo neto, que va a ser la sumatoria de todo eso, ¿verdad? Entonces aquí también va a ser lo mismo. Entonces aquí el trabajo neto va a ser la sumatoria de todos los trabajos, desde I igual a 1 hasta un N, ¿sí? Esa es la definición también formal de lo que es el trabajo. Y recordemos que esto de aquí también lo puedo reescribir desde un punto A hasta un punto B de la fuerza por el diferencial de X, ¿verdad? ¿Sí? Porque recordemos que, mire, hasta aquí sería la fuerza. ¿Sí? Esta sería la fuerza. Y esto de aquí viene a ser el diferencial de X. ¿Sí? Entonces, sería fuerza por diferencial de X y tiene el área. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la integral aquí? La integral le suma todo eso de golpe. Entonces, que quede claro que el trabajo neto va a ser la sumatoria de todos los trabajos, ¿ok? Entonces voy a borrar ahora sí esto porque ya no lo vamos a necesitar. Por el momento ya mismo aplicamos lo que es el concepto de trabajo neto, ¿ya? Listo, entonces vamos con el primero. El primero me dice el trabajo de la fuerza horizontal y ya me están dando la fuerza, miren. Esta aquí es la fuerza horizontal, va variando de esa forma. Entonces vamos a acercarlo un poquito más. No se acercó mucho. Ya, a ver, miren, esta aquí sería la gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo tengo que encontrar el área de esa fuerza aplicando una integral, pero, o sea, una integral es más cuando usted le den una función, una curva o algo así, pero, por ejemplo, aquí que estoy formando un triángulo, ¿verdad? Tengo de altura 90. La altura va a ser 90 y la base va a ser 6. Entonces, ¿qué es lo que simplemente hago? El trabajo neto. Ya no voy a aplicar integrales porque es una figura más fácil de poder identificar. Es simplemente un triángulo. ¿Va a ser qué cosa? El área bajo la curva. Esto de aquí es el trabajo neto. No, disculpen, es el trabajo. El trabajo en este caso de la fuerza, ¿sí? El trabajo de la fuerza. ¿Sí? Si le dijeran que es la fuerza neta, entonces sería trabajo neto. Pero aquí me está diciendo que es simplemente esta fuerza F. Y no es la única fuerza que está, porque también hay fricción. ¿Sí? Entonces ya sabemos que va a ser el trabajo de esa fuerza. Entonces aquí me va a quedar que el trabajo va a ser igual a la base, que es 6, por la altura, que es 90, sobre 2, ¿verdad? Mitad 1, mitad 3. Y me queda 90 por 3, 270 joules, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el trabajo de la fuerza F va a ser igual a 270 joules. Y listo, ya encontramos el primer literal. El segundo literal me dice que hay el trabajo de la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, miren, lo que ustedes tienen que aprenderse las diversas definiciones, o sea, hay un teorema que es el trabajo de energía, pero va a ir variando acorde a lo que ustedes necesiten. O sea, ustedes pueden ir utilizando las fórmulas acorde a lo que necesiten. En este caso, ustedes necesitan ahí la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo sé que el trabajo, también por definición, es el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el coseno entre esas fuerzas, sí, pero es una fuerza en general. En este caso sería el trabajo de la fricción, va a ser ¿qué cosa? El módulo de la fricción por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces el trabajo de la fricción va a ser igual a μ por la normal, esa es la definición de fricción, por distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad?
Entonces, aquí me va a quedar mu por la normal. Mire, como tengo una superficie horizontal, es muy obvio en este caso que la normal es igual al peso, en este caso, por la distancia por el coseno de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque observe usted que el desplazamiento o hacia donde recorre es hacia acá, ¿verdad? Y ahora la fricción siempre es contraria al movimiento. Quiere decir que la fricción va a ir para acá, ¿verdad? Esta aquí es la fricción y esta aquí es la distancia. ¿Y qué ángulo están formando? 180 grados. Entonces el trabajo de la fricción va a ser mu por la masa. A ver, mu sería 0.25, me está diciendo. Por la masa me está diciendo que son 4 kilogramos. Eso sería por 4 por 9,8 por la distancia. ¿Cuánto se desplaza? Aquí me está diciendo que es de 0 hasta 6, entonces serían simplemente 6 metros, ¿verdad? Por el coseno de 180, que es menos 1. Entonces, el trabajo de la fricción va a ser igual. Aquí me quedaría entonces menos 58.8. ¿Me confirman si a ustedes también le queda eso? Menos 58.8 joules. ¿Sí? Listo, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda con el primer literal? Bueno, con los dos, el primero y el segundo. Nadie tiene dudas con eso. Para continuar con el siguiente literal entonces. Ya, entonces vamos con el otro literal, ¿ya? Me dice el otro, el trabajo neto. Recordemos que yo ya le dije que el trabajo neto, sí, el trabajo neto era la integral desde un x inicial hasta un x final de la fuerza por el diferencial de B. Pero también le dije que era la sumatoria de todos los trabajos, ¿verdad? En este caso sería de I1 hasta N, ¿sí? Que sería más o menos así como que trabajo 1 más trabajo 2 y así se extiende hasta el trabajo enésimo. Pero en este caso simplemente tengo dos trabajos. Tengo un trabajo que es el de la fuerza F y tengo otro trabajo que es el de la fuerza de fricción. Entonces el trabajo neto va a ser ¿qué cosa? El trabajo de la fuerza más el trabajo de la fricción, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la fuerza es 270 joules menos 58,8 joules. ¿Y cuánto me queda eso? Me queda 211,2 joules, ¿verdad? Listo. Entonces, esto de aquí es, recordemos que esto aquí es trabajo neto, que no se les olvide, ¿sí? Es la sumatoria de todos los trabajos. Ahora, el último literal me dice, determinen la rapidez que adquiere el bloque luego de realizar este desplazamiento. Yo sé, y ustedes ya les mencioné hace un momento, que el trabajo neto, aparte de ser la sumatoria y la integral, porque es lo mismo, también yo lo puedo escribir como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Esto aquí es trabajo neto. Ok, entonces utilicemos esa definición y reemplacemos datos. Entonces aquí me queda un medio de la masa que es 4 kilogramos. La velocidad inicial aquí me están dando, miren, aquí me está diciendo que vale 0 cuando x es igual a 0. Por lo tanto, aquí me va a quedar velocidad final menos 0 al cuadrado va a ser igual al trabajo neto que es 211,2. Entonces, aquí mitad 1, mitad 2, y me queda simplemente 2 velocidad final al cuadrado, voy a ponerlo acá, 2 velocidad final al cuadrado es igual a 211,2.
Entonces despejamos y nos queda que la velocidad final va a ser 211,2 sobre 2 y sacamos la raíz, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto queda eso? Nos queda 10.276, que redondeado serían 10.28 metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces, aquí ya está el último literal. Entonces, esta de aquí sería la rapidez, ¿verdad? Con la que sale la bala. No, perdón, la rapidez con la que se encuentra el bloque después de 6 metros. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, nadie tiene dudas. Porque entonces esos serían todos los ejercicios que por esta ocasión envió el profe. Pilas con las definiciones, que eso puede ayudar bastante. Y todas esas están en el Semantic, así que sería bueno que lo revisen. Ya, entonces, pilas muchachos. ¿En dónde está? En el Semantic, en el libro guía. Ah, ya, gracias. Ya. Pilas muchachos, entonces. Éxitos mañana en el activo. Y la gracias a ti, bro. No, bro, gracias, pila. Vamos.